gracias a Dios, y de las cosas que me ha ayudado a superar mucho el duelo, es estar yo agradecido con la vida, agradecido con Dios, con el destino de haberme permitido vivir casi 28 años con ella, de haberla conocido, haber trabajado y habernos construido los dos un futuro y habernos construido entre los dos una cultura de humor y amor, que eran nuestras, digamos, nuestras consignas. Entonces, claro que sí, o sea, para mí la gordita me cambió totalmente la vida. Nelson Polanía, nuestro invitado de hoy, una conversación que la verdad teníamos pensada desde hace algún tiempo, por supuesto por el personaje que es, por el cariño que tiene de todos los colombianos. Ya ustedes saben lo que le ocurrió a nivel familiar, la muerte de su esposa, y por eso tuvimos que esperar para que estuviera acá con nosotros. Nelson, es un gusto saludarlo. Qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de muchas cosas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por a toda la gente que está viéndonos y escuchándonos, me imagino, porque aquí todo es manera de podcast hoy día, pero bueno, un abrazo grande y gracias por la invitación. No, para usted por estar acá con nosotros. Oiga, Nelson, le preguntaba ahora entonces, 25 años, Sí. digamos, como humorista profesional o viviendo del humor. Sí, viviendo del humor. Mi contrato tanto en Caracol Radio como en Caracol Televisión es del 1 de enero del 2001. Ajá. Entonces ya 24 años ya cumplo ahorita con eso, pero desde toda la vida con el bichito del humor. Es más, en el año 96 me gané el concurso de los cuentachistes en Sábado Felices. Ahí hay mucha historia, hay mucho cuento, pero entonces déjeme hablar de ese contrato. ¿Contrato ininterrumpido que ha tenido desde esa época? Sí, Ajá. sí, siempre hemos tenido ese contrato, 24 años ya. Con radio y televisión. Con radio y televisión se da esa casualidad de que entro a las dos empresas en el mismo año a trabajar, a laborar. ¿Y las otras actividades que usted hace o ha hecho, como la actuación, películas, todo, las puede desarrollar sin problema? Sin ningún problema, no tengo nunca problema tanto con los jefes como con las condiciones de contrato de hacer otro tipo de cosas, como shows, películas, con la productora que trabajamos, en fin, todo lo que logramos y hemos hecho durante todo este tiempo. Nelson, tal vez de las cosas más difíciles que se hacen es justamente hacer reír. Es muy difícil. Sí, es complicado y difícil por el compromiso que tiene uno con el público, porque un comediante siempre cuando se presenta ante un público, pues tiene que lograr eso, hacer reír, y eso se manifiesta inmediatamente cuando tú te subes a una tarima, te subes a un escenario, donde sea. Entonces lo primero que tienes que empezar a escuchar es la risa del público. Muchas veces en una obra dramática, por ejemplo, un actor dramático, o con la música, a veces se da como esa espera de que hay gente que, por ejemplo, está tocando un grupo y no le gusta, no se manifiesta tanto como un comediante que tiene y necesita la respuesta inmediata del público, que es la risa. Entonces sí, el compromiso es grande, es duro y es una pelea que sube uno como si fuera un ring, uno peleando con el público precisamente para eso. Por eso es que en comedia muchas veces los chistes, el final del chiste y la risa se llama un punchline. El punch es como un golpe que le da uno al contrincante, que es el público. Entonces eso es más o menos como una metáfora, teniéndolo en cuenta con el boxeo, por ejemplo. Claro. ¿Cómo hace Nelson? Porque ustedes son seres humanos, claro, lo que pasa es que las personas los oyen y los ven y ustedes siempre están riendo, haciendo reír y tal. Sí. Pero usted muy seguramente amanece de mal genio, algún día usted no querrá saber de nadie y le toca cumplir con su trabajo y hacer las presentaciones y todo. ¿Cómo maneja eso? Porque hay días que uno no quiere saber de nadie. Sí, hay días de días, pero lo que pasa es que ya es un compromiso laboral y uno siempre tiene como la disposición para el trabajo, como cualquier trabajo. Y hay una cosa que pasa con esto y con la mayoría de comediantes, y es que nosotros nos gozamos tanto el trabajo que muchas veces no lo tomamos ni como trabajo. Eso para nosotros es una terapia, es algo muy bonito, es sentir al público, o sea, es algo que para nosotros antes nos saca,
De los de ese problemas. problema, de a veces de las situaciones incómodas, en fin. Entonces es casi una terapia, y eso, con eso coincidimos pues, el 99% de los comediantes. Pues ahí en La Luciérnaga es un colegio, ¿no? Una Exactamente, escuelita, eso parece. es una escuelita, sí, está el profesor, el director, la persona que como tiene la batuta, o comparado con un equipo de fútbol como que el que hace el pase, en fin. Entonces, y todo es diferente, todos los ámbitos de la televisión, la radio, en fin, todo lo que tú puedes hacer en un teatro, todo es diferente, pero uno como comediante tiene que irse acoplando a todas y cada una de estas actividades. Nelson, volvamos al pasado entonces. ¿Usted nace en el barrio 20 de julio o su vida la empieza a hacer en el 20 de julio? ¿Nace en el Sí, 20 de julio? yo nací en el barrio 20 de julio, en el barrio Bello Horizonte, arriba, y ahí es donde transcurren mis primeros 10 años. Estudio en el colegio público del Juan del Rizo, el que queda al lado de la iglesia del Divino Niño, y también estuve en la escuela Jorge Gaitán Cortés. Entonces es como el primer escenario donde yo me desempeño, el 20 de julio, todo eso, Bello Horizonte, toda esa zona, que es la zona del 20 de julio, es localidad San Cristóbal, creo que es. Claro, sí. Y ahí usted empieza a desarrollar una serie, en su infancia, por supuesto, una serie de actividades, de trabajos antes de vivir, pues, del Sí. humor como tal, que el humor le empezó a dar un ingreso ya fijo. Extra, sí. ¿Qué actividades desarrolló? Yo empecé a trabajar desde los 13 años en San Victorino. Mi papá trabajaba ahí, él tenía esos puestos ambulantes de zapatos. Entonces yo empecé a trabajar y a ganarme mi propio dinero desde los 13 años. 12 13 años empezaba yo a ir a los fines de semana a San Victorino, y ahí yo vendía zapatos, y ahí me empecé a hacer mis primeros pesitos. Trabajaba y estudiaba. ¿Y si era buen vendedor usted? Sí, era excelente vendedor. ¿Y cómo hacía para vender unos zapatos? No, era el estilo como cuando la gente que nos ve, que sabe lo que les estoy hablando, es como cuando va usted a San Andresito y entonces qué zapato está buscando, qué tenis, qué esto, la otro, qué número, qué tal. Entonces siempre estoy ahí y siempre me fue bien. Y tuvo una miscelánea también, ¿no? Sí, también. Pero ya Pues, había recibido una platica por echar chistes. Sí, claro, eso fue en el año 90. Cuando yo regreso de Pereira, porque me había ido para Pereira un tiempo, entonces yo regreso y yo no había qué hacer, cuando veo en un programa que se llamaba Dominguísimo, que lo dirigía y presentaba J. Mario Valencia. Entonces ahí hacen un concurso de imitadores de voces, voy yo, y el que ganaba, por programa se ganaba uno 30.000 pesos, si llegaba al quinto programa le daban 250.000 pesos, yo gané 10 programas, y con esa plata que gané ahí fue que monté la miscelánea para después poder ingresar a la universidad. Que eso era buena plática. Fue una plata buena, eso fueron como más de 1 millón de pesos. Claro. En el año 90 eso era plata. ¿Y en la miscelánea cómo le fue bien? La miscelánea me fue muy bien, yo ¿Sí? la tuve durante 6 años. Con la miscelánea pude estudiar, me pude pagar mi universidad. La Universidad en Pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional, allá terminé yo mi pregrado, que yo soy egresado de la universidad, soy profesor en el área de español, inglés y literatura, el área de humanidades. Trabajé durante 5 años en la docencia, y alternada también con el humor. Es más, mis clases eran muy lúdicas. Yo empecé a trabajar y tenía la cátedra de español, literatura, entonces son cátedras que se dan mucho con el teatro, con la tomadura de pelo, en fin, era un ambiente muy lúdico dentro de las clases. Entonces podía desarrollar 2 cosas que me encantaban, la docencia y el humor. Pero ¿y en qué momento tomó la decisión entonces de irse totalmente por el humor? Porque es que yo gano el programa de los cuentachistes en el año 96, y volví casi a los 2 años, y le entregué a don Alfonso Lizarazo unos libretos, que era el que dirigía en esa época el programa. Él tomó los libretos, le gustaron, y inmediatamente él me hace contrato como actor y libretista. Entonces empiezo yo a trabajar como alternado ahí con esas cosas. Ya después empecé a trabajar en el humor más o menos como 1 año, duré así, y me retiro de la docencia porque los compromisos por el otro lado eran más grandes de tiempo y todo eso, entonces no podía desarrollar las 2 actividades al mismo tiempo, entonces me dedico totalmente al humor, pero ese sueño me duró no más como 6 meses. Pero por ahí usted tuvo también
un momento de su vida en que tuvo activismo político y tal, de pronto se hubiera ido por la política o no le gustaba. No me gustaba. Yo fui activista político, sí, fui activista inclusive del proceso de paz del M-19, fui activista de la séptima papeleta, cuando la Constitución del 91, en fin, en esa época que estaba como tan de moda, y yo estaba recién salido del colegio, entonces éramos los jóvenes que queríamos cambiar la sociedad, que queríamos cambiar este mundo, y empezamos a hacer todo ese tipo de activismo y entregados totalmente a tratar de cambiar este país también. Y lo logramos en cierta forma, porque gracias a Dios logramos como una manifestación muy grande de la juventud hacia el cambio de la Constitución, que fue ya la constituyente que se logró. Pero mejor que no se haya ido por la política. No, por la política no. Nunca me ha interesado así, digamos, la política desde ese punto de vista. Hago política y lo hice mucho tiempo con mi esposa. Ella fue concejal de Bogotá, ella fue edil de Suba también, y siempre hicimos política desde otro punto de vista, que era la política de estar ayudando fundaciones, de hacer tantas cosas digamos, ayudas, todas esas cosas, es también un papel político. O sea, estar haciendo una labor social dentro de una sociedad, eso es la política también. Entonces, pero ya de ser candidatos y todo eso, no. Tuvimos una experiencia muy amarga con mi esposita cuando ella estuvo en el consejo, entonces ya como que ya vamos a hablar de ya ella. Ya decidimos, chao. Y de esa época por la política, porque sí, es muy, muy complejo, pero eso es otro capítulo aparte. Nelson, ¿por qué el Polilla? ¿De dónde sale el Polilla? Polilla porque don Alfonso Porque Lizarazo... yo le voy a decir algo, uno dice Nelson y la gente no... Nada. Pero el Polilla y es de inmediato. Sí, es más, cuando le dicen a uno, hola Nelson, entonces uno como que, ¿estás bravo conmigo? No, entonces a mí me dicen, no, Poli o Nelsito, me dice mi mamá, mi familia. Entonces, no, Polilla porque don Alfonso Lizarazo nunca se pudo aprender mi apellido cuando yo estaba concursando en los cuentachistes. Entonces mi apellido Polanía, entonces él a veces me decía Palomino, me decía Pironieta, me decía una cantidad. Un día dijo, ahora viene un profesor de idiomas de la capital de la República de Bogotá, Nelson Polilla. Y yo me quedé ahí como Nelson Polilla. Y me dice el asistente, es usted, vaya. Y salí yo. Entonces ahí quedé. Y no sé, eso fue... Pero le resultó haciendo un favor. Sí, y eso salió así nomás. Yo nunca o sea, ni sé Polilla de dónde. Ajá. Y desde ahí quedó sí, Polilla Polilla, entonces. Poli, me dicen. Pero sí, la gente lo reconoce, es por el Polilla. ¿Usted tiene algún referente en el humor cuando era joven y algún referente que tuviera para empezar a tener su hay muchos caracterización? referentes y muchos. Por el lado de la imitación siempre me fui sobre personajes. Por ejemplo, en el colegio hacía mucho los personajes de un programa que se llamaba ¿Qué nos pasa? Que tenía don Héctor Suárez, me encantaba. Me parece que era un referente muy bonito de humor de personajes y de situaciones y de humor social. Siempre me encantó Jim Carrey, siempre me encantaba del elenco de Sábado Felices, me encantaba Enrique Colavisa, don Roberto Gómez Bolaños, en fin, Cantinflas siempre me encantó. Entonces son esos prototipos que tenía yo, Chaplin, Buster Keaton. Entonces son unos prototipos que siempre tuve de comediantes, de personas que se dedicaban a esto. ¿Y cómo prepara usted una imitación? O sea, usted escucha una voz, empieza a repetir, repetir. Yo nunca me he considerado así, digamos, como dentro de que soy imitador. O sea, que este es imitador. No, o sea, yo me identifico más como que tomo un personaje y quiero hacerlo. Entonces, lo construyo, depende de si es para radio, entonces es la voz. Lo escucho uno, la voz y las inflexiones que tiene. Si es para televisión, entonces, o para video, ya entonces tú tienes que estudiar la forma de actuar, la forma de moverse, en fin, entonces son totalmente diferentes, pero al juntar los dos salen unas experiencias bonitas o a veces uno busca la caricatura, es como el caricaturista que toma una referencia de un personaje y la vuelve más grande. Por ejemplo, si el personaje es narizón, entonces hace la nariz más grande. Entonces, de ahí nosotros a veces tomamos, digamos, las personas que hacemos comedia o hacemos personajes de imitaciones. Por ejemplo, yo empecé en Sábado Felices hace 25 años haciendo un personaje que llamaba Laura en América. Yo no me aparecía en nada Laura en América y la voz tampoco, pero yo hacía la caricatura y la gente veía a Laura en América. Entonces, son diferentes formas de trabajar a los personajes. ¿Alguna voz que usted haya intentado hacer y no haya podido?
Usted dijo, ¿no? Pacheco. Pacheco, sí, Pacheco nunca lo pude imitar. Pacheco era un personaje tenaz para imitar. Entonces, Duque, nunca pude imitar a Tampoco. Duque, no. Son personajes como que tienen unos matices muy grandes. Hubo un personaje que nunca pude imitar, pero que como a los 4 o 5 años, no menos, por ejemplo, cuando fue alcalde nunca lo pude imitar ni nada, y ya cuando había desistido, un día me salió la voz y lo pude imitar, que era Antanas Mocos. Ajá. Antanas Mocos. Es más, creo que nadie ha imitado a Antanas Mocos, solamente ni lo imitaba yo. Y yo entré al elenco de Sábados Felices por una imitación de Antanas Mocos. Ah, por eso ingresó. Sí, también, sí, porque yo, uno de los libretos que le llegaban a Alfonso Lizarazo era Antanas Mocos cuando tuvo la primera alcaldía de Bogotá. Entonces yo le llevé una imitación de Antanas Mocos y un libreto. Y él dijo, ¿usted hace Antanas Mocos? Le dije, sí, señor. Y ahí lo hacía don Enrique Colavisa. Antes de eso yo lo había hablado con don Enrique y él me había dicho que sí, o sea, si usted lo imita bien, o sea, porque las cosas que él tenía, que era una persona muy amplia en ese sentido, si usted lo imita, hágale. Porque es que, entonces, las cosas que me dijo don Alfonso fue eso, pero aquí lo hace don Enrique. Le dije, no, pero es que don Enrique remeda al personaje, yo lo imito. Quiero que me lo vea, y lo vio y les gustó, y yo me convertí en el imitador de Antanas Mocos en las 2 alcaldías. En estos 25 años, ¿cuál cree usted que es el momento memorable de su carrera? Son muchos, por supuesto, pero el que de pronto usted lo haya dejado marcado. Uy, a mí me ha marcado la primera, o sea, como los primeros 4 años. Fueron muchos personajes que estuvieron muy de moda y los hacíamos tanto en La Luciérnaga como en shows. Entonces, que fue cuando empezó, por ejemplo, el primer periodo de Uribe. Yo me convertí en un imitador de Uribe, tanto en el programa de La Luciérnaga como en Sábados Felices. Y fue un personaje que pues fue personaje durante 8 años y lo sacábamos en muchas partes. Inclusive después ya lo sacamos en un programa que llamaba Reencauchados, que hacíamos en Caracol. También ahí teníamos a Furibe, que se llamaba. Entonces fue un personaje que le dio mucho. Juan Manuel Santos también en esa época, por ejemplo, cuando yo entré a La Luciérnaga, él era ministro de Hacienda. Entonces son épocas que hubo muchos personajes. En ese tiempo empezaba el cura Hoyos, por ejemplo, con toda su controversia, y lo hicimos en esa época. Armando Benedetti también era una persona que estaba empezando en el Senado, entonces lo hacíamos. Entonces había un flujo de personajes muy, muy grande. Juan Lozano, en fin, o sea, existía Jaime Bailey cuando estaba en su mayor época. Entonces era como una cantidad de personajes interesantísimos, tanto de farándula como de política. Claro, y con todo el tiempo que ha pasado, pero entonces ahí, Nelson, también entre tantas cosas buenas que le han pasado a usted a lo largo de este tiempo y en Sábados Felices, allí conoce a la gorda Fabiola, ¿no? Sí, es una de las tantas cosas buenas que le ha pasado. ¿Puede ser la mejor que le ha pasado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque gracias a Dios, y de las cosas que me ha ayudado a superar mucho el duelo, es estar yo agradecido con la vida, agradecido con Dios, con el destino de haberme permitido vivir casi 28 años con ella, de haberla conocido, haber trabajado y habernos construido los dos un futuro, y habernos construido entre los dos una cultura de humor y amor, que eran nuestras, digamos, nuestras consignas. Entonces, claro que sí, o sea, para mí la gordita me cambió totalmente la vida. 28 años, Casi 28 años, sí. con algunos intervalos por ahí, peleita, alguna cosa. No, sí, peleas. Pues 28 años desde que nos cuadramos, nos conocimos y toda esa cuestión. Pero pues peleas lógicamente sí, muchas peleas. Separaciones o divorcios, ninguno. Peleas duras, sí, fueron 3 episodios, que yo siempre lo he dicho y siempre lo decíamos con mi gordita, 3 episodios grandes que tuvimos. La primera vez cuando nos fuimos a vivir juntos, ese fue uno. Segundo, la parte de la política, ahí también nos distanciamos, no nos separamos, pero logramos distanciarnos por unos días. Y en el 2007 también, dicen que uno tiene a los 7 años unas crisis grandes, ahí tuvimos también una crisis grande. Y fueron digamos, como unos distanciamientos de unos días para pensar, para después hablar y para después jurarnos
que teníamos que estar juntos. Déjeme hacerle un paréntesis ahí. La de la política no me la sabía. ¿Por qué? ¿En campaña? ¿O No, ya cuando llegó no, ya al consejo? cuando ella llegó al consejo y todo eso, entonces ella se metió de pronto dentro de ese mundo de la política, que es un mundo muy tenaz, es terrible, el estrés, lo que se maneja. Entonces, Consume mucho a la persona, consume ¿no? mucho a la persona, entonces salieron muchos problemas con ella. Salieron muchos problemas que empezaron a distanciarnos, cosa tal que yo dejé de ir a su oficina del Consejo de Bogotá y peleamos de una forma pues normal, como pelean las parejas y todo, pero llegamos a distanciarnos mucho, que inclusive hablamos de una separación. Cuando yo me voy a hacer una gira por un departamento aquí no me acuerdo por dónde era, en Colombia, entonces cuando yo llego, entonces ella estaba en un mar de lágrimas porque ella en esa época fue declarada objetivo militar, también por los grupos ilegales, por lo que era ella concejal de Bogotá, y entonces ahí eso mismo fue lo que nos unió nuevamente, porque yo no me voy a ir y dejarla ella sola con todo ese chicharrón tan grande, con todos los problemas, con todo eso, hasta que ella estalló de una forma muy, muy, muy complicada, que fue lo que le permitió a ella la salida de la política, porque la metieron en unos escándalos que no tenían nada que ver. No, mejor dicho, casi resulta encarcelada, ¿no? ¿Se Eso fue una arrepintieron cosa. de que ella se haya metido en la política? Claro. Claro que sí, pero son cosas que tocaba como vivir, porque fue una crisis total, tanto de matrimonio como personal. Ella se puso muy mal, también estuvo muy enferma por todos esos casos, pero logramos entre los dos. Además que yo creo que ella volver. quiso hacer muchas cosas Sí, que no... exacto. Entonces que es no se pudo. imposible. Entonces, si no se pudo, entonces ¿qué hacemos? O sea, hacíamos más cuando ella no estaba dentro de la política. Es más, hay una frase que decía don Alfonso Lizarazo cuando él estuvo él fue senador de la República. Dijo, hice mucho más como director de Sábado Felices con las escuelitas que como senador en el Senado de la República. Yo hice más, como director de Sábado Felices, hice más de 1000 escuelas. Con la Fundación Lleva una escuelita en tu corazón. Cuando fui senador no compré un pupitre. Entonces, pues. las cosas a veces, lo que decía yo ahorita, uno puede hacer política fuera de la política de una forma mucho más bonita y linda. Claro. Bueno, y entonces la de 2007 es cuando la gorda Fabiola queda embarazada. ¿Fue esa separación? No, ella queda embarazada en el 2000. Nosotros nos separamos ahí. Pues cuando nos fuimos a vivir, tuvimos una discusión grande también, o sea, cuando estábamos empezando. Pero volvimos porque ella me dice... Pero cuando usted dice, cuando estábamos empezando, se pone Sí, estábamos feliz. empezando, no, pues llevábamos ya de novios, pero tú sabes que cuando uno se va a vivir con una persona, entonces ahí es cuando empieza a ver... A pasar bueno. Y a ver realmente cómo es la convivencia. Entonces ahí hay una crisis. Nos separamos, pero ella me dice después que está embarazada, toda la cuestión y todo eso, entonces volvemos nuevamente. Esa fue, digamos, como la primera separación, porque cuando ella me dice que está embarazada, pues lógicamente de las cosas que yo le dije es que yo siempre iba a estar con ella, o sea, yo no te voy a dejar embarazada. Además, yo estoy empezando ya a quererte y amarte. Entonces, esa fue como el inicio bonito de nuestra relación. Y esa unión con nuestro hijo fue lo que estalló este romance tan bonito que tuvimos durante casi 28 años. Oiga, pero leí por ahí Pero ya en serio. Leí por ahí que ella le pidió matrimonio a usted y que usted sí. le dijo que no. Sí, eso fue en el año como 2002, porque íbamos allá a Estados Unidos y entonces no le dieron la visa. En esa época no le daban la visa a mi hijo, es que porque no éramos casados. Y ella sí una vez me dijo, oye, quiero casarme. Y yo le dije, no, pues es que para mí el matrimonio no era digamos, no era una necesidad, uno, y dos, no reflejaba el amor, un compromiso era eso. Pero después ella lo hablamos entre los dos y yo, bueno, listo, casémonos. Y le pedí matrimonio en Miami en un programa de Marta Susana. Era un show, era un talk show que hacían allá en Miami, entonces allá fue donde le pedí matrimonio. Bueno, y ahí logramos casarnos y ahí empezó otra historia. Es que son tantas historias, tantas cosas que nosotros empezamos a vivir juntos, todo ese proceso de vida tan lindo. ¿Y cuando usted le dijo que no, ella no se le puso brava? No. ¿O lo comprendió? Sí, claro. Es que de las cosas que nosotros siempre tuvimos con Fabiola fue eso. O sea, nosotros siempre hablamos todo y siempre éramos muy sinceros. Entonces, si dice, oye, casémonos. Y yo digo, no me quiero casar ahorita. O sea, no veo necesario que nos casemos. Entonces, bueno, listo. Entonces, como que siempre entre nosotros tuvimos una sinceridad muy hermosa, muy bonita.
Y un compromiso, eso no significaba que no nos amáramos o algo. Entonces, espérate a ver si llega el momento. ¿En qué Y nos momento, casamos. Nelson, usted dijo, Fabiola es el amor de mi vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento digo yo eso? Bueno, cuando ella me lo dice de lo de mi hijo, o sea, yo me uno otra vez a ella y nos vamos otra vez a vivir juntos. Y claro, ahí es algo muy, ahí ya entiende uno que la estoy amando, la estoy queriendo. ¿M? Y después entiendo yo, a medida que va pasando todos los años y cada pelea o de pronto cada distanciamiento, era diferente porque, por ejemplo, nosotros peleábamos y nos distanciábamos amándonos, entonces, y uno siente eso. Entonces ahí va sintiendo uno que está uno con la persona indicada, está con la persona que uno quiere estar, está uno con la persona que uno quiere desarrollar una vida. Y eso lo vas viendo a medida que va avanzando la relación, porque son muchos años de relación. En el 2007, cuando ya decidimos, después de esa pequeña ruptura que tuvimos también, entonces nosotros ya decidimos estar juntos y nunca más ya nos volvimos no a discutir ni a pelear, porque las Eso es discusiones y las normal. peleas es lo más normal dentro de una relación. Pero ya volver a hablar de distanciamiento o separación o eso, nunca más. ¿Y en qué A partir del momento 2007. ustedes sabían que las discusiones eran serio? Porque, digamos, los dos eran tomadores Sí. de pelo y tal. Me imagino que tuvieron en su momento, a veces tiraban un chiste, otra cosa. ¿Cómo hacía Nelson para decir, ya acá la cosa va en serio? Porque, bueno, ya nos discutimos y entonces ya fue cuando tomamos la decisión, o tomo yo la decisión de irme de la casa, Ujú. ya realmente. Y ella me acepta, pero cuando ella recibe una llamada, porque yo había sacado un apartamento ya cerca de la casa, entonces ella recibe la llamada que ya me puedo pasar la otra semana, entonces ya se ve que es en serio. Digo, este man va en Y ya, serio. sí, y yo también yo digo, "Oh, esto está pasando en serio", y es cuando nuevamente hablamos y empezamos a discernir sobre toda la relación que hemos tenido, sobre si es verdad, porque eso es lo bonito de una pareja, que tú te sientes y de verdad tú te quieres separar, de verdad tú quieres hacer eso, porque muchas veces uno lo dice o lo hace en un momento de euforia, en un momento de rabia, en fin, pero ya después las cosas no son así. Entonces es mejor uno como tomarse unos días y empezar y ver después si realmente tú lo que quieres es separarte de esa persona. Y ya después tú te das cuenta de que no, de que sigamos y que los otros tenemos un proyecto de vida. Entonces ahí empezamos nuevamente ese proyecto. Es como cada vez como empezar, como volver a empezar. Y lo rico de esas peleas y todo es que, como la canción de Ricardo Montaner, las discusiones y las peleas terminaban siempre en el sillón. Entonces eso era bonito y ante todo era eso, el compromiso que teníamos de verdad nosotros como pareja y de no abrirnos o no separarnos de una vez que por una pelea, en fin. ¿Y ustedes le prestaban atención a todos esos comentarios malintencionados que existían? Que ella era mayor que usted, que No, el nunca, sobrepeso, todo no, eso. nunca. ¿Nunca le prestaron No, atención? Nada. nunca. Al principio sí, Ujú. tanto ella como yo, pues vivíamos una situación difícil por eso, porque no era fácil, que ella 10 años mayor que yo, ella pesaba 140 kilos, ella venía había tenido una separación también, tenía 2 hijos, entonces son relaciones disfuncionales que no es lo normal que tú ves dentro de una sociedad. Entonces, y la gente sí a veces decía, que ese es su hijo, decía, pero cuando yo tenía, ya después, ya que, así como decía ella, cuando yo era colágeno, ya lo último yo era el cuncho del colágeno, lo que queda, la pega, el raspado. Pero no, nunca, un día decidimos que no, es más, empezamos a hacer de todo eso humor. Cuando nosotros decidimos empezar ya a hacer O humor sea, sobre sacarle el todo eso, chiste a a todo sacarle el eso. chiste de eso nos unió más como pareja y empezamos ya a trabajar y a ser socios ya dentro de la compañía de comedia que nosotros empezábamos a hacer. Y entonces todo eso nos unió pues mucho más, nos unió mucho más dentro de la vida y empezar a hacer un proyecto juntos. ¿Y cuál sería el secreto, Nelson, para tener ese vínculo tan fuerte que ustedes tuvieron? Porque tuvieron realmente un vínculo muy Sí, fuerte. totalmente. ¿Cuál es el secreto? Ya nos está contando, incluso el humor ayudó Sí, bastante, el claro. amor, no hay duda, Humor y pero amor. ¿cómo lograron compaginar tanto? Humor, amor y siempre poniéndose en los papeles del otro. Ujú. O sea, yo siempre, o sea, a veces yo ya
Uno muchas veces como pareja entonces discute con la persona, dice, "Ah, es que usted tal cosa", pero uno no, a veces no se pone en los papeles del otro, uno no aprende a entender a la otra persona. Yo creo que ponerse en los zapatos del otro es súper, súper importante, y tener proyectos juntos y saberse conocer uno sobre la otra persona. Cuando tú empiezas a admirar a tu pareja, a admirarla, o sea, no solamente mirarla y que te guste, no, sino admirarla, a decirle, oye, tú estás haciendo un trabajo bonito, tú eres una buena actriz, le decía yo, tú eres una buena comediante, me encanta tu trabajo. Eso es admirar a la persona. Cuando tú empiezas a admirar a la persona y ya a darle como su posicionamiento dentro de la pareja, eso es bonito. Y empieza a trascender ya ese amor se va convirtiendo en otra cosa, ya ese amor se va empezando a convertirse en un compromiso entre los dos, en un colegaje. Entonces tú ya ves a tu esposa, en el caso mío ya la veía, pues era mi esposa, mi amiga, mi amante, mi todo. Entonces era ese proyecto de vida que teníamos los dos. Es como un proyecto que teníamos los dos dentro que éramos el uno para el otro. ¿Y se corregían entre ustedes? Sí, 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 siempre, sí, siempre. O sea, Hay había cosas, ocasiones en sí. que ella le dijera, estás haciendo mal esto, y usted también le Sí, dijera sí, así. claro, ella es, y yo sabía, por ejemplo, uno empieza a conocer a su pareja, yo sabía en qué momento decírselo, sí, porque a veces decía, ¿cómo así? O sea, la que estuvo mal fui yo, no, entonces, Sí, yo no, no, sabía, no, 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 no. yo ya sabía en qué momento decirle, aunque siempre nosotros, afortunadamente, en la comedia las equivocaciones Quedan bien. se convierten en un chiste más, y a veces muchas equivocaciones que nosotros teníamos en escena, en teatro, Ujú. se convirtieron en gags de humor de las mismas comedias. Ah, sí. Sí, totalmente. Con la muerte de la gorda Fabiola Nelson, pues, digamos, ha sido una pérdida para el país. Y realmente, en el momento que se conoce la muerte de ella, ¿usted se imaginó que tanta gente iba a No, reaccionar de esa manera? no, yo no me imaginé eso. Yo no me Incluso imaginé. gente joven. Sí, 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 niños. Mm. Imagínate que nosotros empezamos a sentir eso dentro de la familia, que vaya, o sea, fue una cosa impresionante el cariño de la gente, y yo siempre aprovecho todo este tipo de espacios para agradecerle a toda la gente todo ese amor tan lindo que le ofrecieron a mi esposita en los días posteriores a su deceso. Y siempre le agradezco yo a toda la gente, porque nosotros no nos imaginamos de verdad que mi esposita fuera una persona tan querida. Aún yo he tenido que aprender a convivir con el abrazo en la calle, que cada momento me la recuerden a donde yo vaya, pero ya eso me parece bonito, porque me gusta que la gente recuerde a mi esposita bonito, de una forma linda, y todo el mundo, los amigos, la gente, el, el- el- el pueblo del común, en fin, todo el mundo la recuerda con cosas bonitas, con un recuerdo interesante, una anécdota, o haber sido una persona que ayudó tantas personas, tanta gente. Entonces, eso me ha ayudado mucho también a Claro, sopesar porque este duelo. uno pensaría, Nelson, pues que los colegas, todo, por supuesto, la solidaridad, quienes trabajaron con ella. Pero usted sabe, en este mundo tan polarizado que estamos en este momento en Sí, Colombia, no hubo un solo comentario negativo sí, no, sobre la gorda Fabiola. Todos de admiración, todos, de sí, de respeto, admiración, resaltando respeto. mucho el carisma. Su carisma y su don de gente para dar. O sea, ella era una persona, yo siempre lo digo, los artistas tienen carisma, tienen lo que llaman ángel, pero no, el ángel era ella era el ángel. Era una persona muy dadivosa, era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar y a colaborar con las personas. Entonces eso fue un plus que tenía ella muy, muy lindo. ¿Y cuál quiere usted que sea el legado de ella? El legado de ella es eso, de que la recuerden como una mujer que siempre ayudó, una persona que desinteresadamente fue una mujer que siempre quiso dar de más, que siempre ayudar a todo el mundo sin pensar razas, ni estratos sociales, ni nada, hacer favores. Ella era feliz haciendo eso.
Es más, hay muchas cosas que yo siempre empecé a entenderla después, inclusive todo lo que me ha enseñado ella después de su fallecimiento, ha sido una cosa impresionante, cómo me ha llevado ella misma a sopesar yo este dolor junto con mi hijo y a tratar de entender lo que fue ella en este plano terrenal. Claro, y también incluso en la historia de la televisión colombiana, ¿no? Es que Sí, eso es algo que ya sí, no eso se borra no, jamás, no se sí, borrará eso no se jamás. borra. O sea, me han dicho inclusive actores, actrices, o sea, hace rato yo no veía, digamos, como el fallecimiento de un artista de la televisión causara tanto duelo en muchas personas. ¿Quedaron proyectos pendientes, Nelson? Sí, claro. Que tuvieran en mente Quedó y, por nuestra, supuesto... sí, sí, claro. Estábamos empezando a, a, a preparar una obra que vamos a estrenar en marzo, Ujú. una obra que ya era como digamos, como la finalización de nuestro proyecto artístico para poder empezar a trabajar ya de una forma más tranquila, más sencilla, ya sin ese ímpetu de cuando éramos jóvenes de viajar, de hacer eso, sino ya hacerlo más por ayudar a la gente, ya pensando no tanto en la parte económica, sino en la parte de ayudar a fundaciones, en fin, y de ir trabajando un proyecto de un show nuevo que era ya digamos, como nuestra finalización ya de trabajo para darle paso a las nuevas generaciones y ya nosotros dedicarnos a otro tipo de cosas, de viajes que nos A encantaba, descansar. a descansar y a empezar ya a vivir nuestra última etapa. Entonces, eso ha sido lo más duro para mí, Pero el no puede abandono hacia... materializar ese proyecto tal vez como un No, homenaje a ella o no quiere hacerlo. sí se podría ya hacer, pero no estaba pensando ahorita en ese momento eso, pero ese proyecto era con ella. Ujú. Ahorita estoy en un proceso donde estoy mirando qué hacer, donde estoy mirando qué puedo seguir haciendo yo aparte de todo lo que estaba haciendo con ella y decir, seguir trabajando en lo que hago en mi programa de radio, en televisión. Teníamos un proyecto de redes también muy bonito. Sí. En fin, entonces es mirar qué se puede, el tiempo es el que nos va como guiando y nos va iluminando a ver, y ella también es la que lo ha estado uno como metiendo y iluminando dentro de ese, de ese, de ese abanico de posibilidades para un futuro. Días después de la muerte de su esposa, Nelson, usted sabe que además del inmenso cariño de los colombianos por ella, hay también un grupo muy grande de colombianos que quieren a los animales Sí, y a las claro. mascotas. Y usted hizo una publicación con los perritos y eso volvió a conmover a mucha Sí, gente. sí, porque yo tenía un perrito que se llamaba Uldarico. Ujú, Uldarico cuando muere, entonces a mi gordita le regalan a Benito. ujú. Y yo todavía no había sopesado el dolor de Uldarico. Entonces Benito, pues bueno, Benito llegó a la casa y todo eso, pero nunca nos empezamos a involucrar sentimentalmente, decía yo. Pero Benito sí, siempre pues era el perrito más de ella, porque ese perrito ya lo cogió de bebé, ella se lo metía acá, eso le daba teterito, le daba de todo. Es más, él no se lo entregaron a ella porque no se había destetado todavía, pero ella iba todos los días a visitarlo, entonces ese perrito y ella eran muy, muy unidos. Y fue el que más sufrió de los dos perritos cuando ella fallece. Porque Natilla es el regalo de mi esposita a mi hijo, Ujú. el 31 de enero del 2024. Ella se lo regala de cumpleaños, se lo regala de cumpleaños. Ella viene de una fundación, Ajá. entonces eran los dos perritos, pero ya yo me hago cargo de Benito. Parte de ese legado que me deja ella es a Benito. Y parte de su tranquilidad y que yo le decía, mi amor, tú sabes que ya Benito, porque era un hijo para ella, ya yo lo adopto y ya estamos Y ya muy, hay muy vínculo con Benito, comprometrados. sí. Sí, claro, ya Benito me dice papá. Es algo muy bonito ya que tenemos y nos ha ayudado mucho el par de perritos. Tanto Natilla como Benito han sido para nosotros un bálsamo para pasar todo esto y viajamos con ellos y hacemos todo eso porque ellos nos han acompañado a nosotros en todo lado donde hemos ido, donde hemos enfrentado el duelo, porque las cosas que yo dije, yo tenemos que enfrentar el duelo y no tenemos que esquivarlo.
y empezamos a ir a todos los sitios donde íbamos con ella, a todos los restaurantes, a todos, a recordarla, a sacar videos, fotografías de todo eso, y eso es lo que eso me ha ayudado a mí muchísimo. Me ayuda muchísimo. En el manejo del duelo, Nelson, a usted todos los días le deben hablar de ella, por supuesto. Sí, claro. ¿Eso en el manejo del duelo le ayuda? Sí, me ayuda, ¿sí? Me ayuda y me ayuda muchísimo a hablar de ella. Al contrario de lo que mucha gente de pronto piensa, y a veces me escriben también en redes, ya, déjela ir, no, es que yo ya la dejé ir. O sea, el hecho de que yo la recuerde, el hecho de que yo hable de ella, el hecho de que yo, por ejemplo, esté aquí hablando contigo de ella, del tema, no quiere decir que ella no esté descansando, no esté bien, al contrario, eso me sirve, y cualquier cosa que se diga de ella, que se publique de ella, que se sepa sobre lo nuestro, es un homenaje para ella. Entonces me ayuda y es como te digo, es un bálsamo para empezar a sopesar ese grado de dolor que nosotros hemos empezado a vivir desde que ella partió. Sí. Cerrando este capítulo, Nelson, y volviendo a temas suyos propios, ¿va a llegar un momento donde usted le va a decir no más a su carrera como comediante? Sí, claro, yo creo que hay un momento que todo tiene su final, así como dice el gran Héctor Lavoe. Lo duro es saber cuál es el momento, ¿no? Sí, cuál es el momento, pero sí, todo tiene su final porque vienen nuevas generaciones, vienen nuevas personas. El público ya llega un momento en que te dice ya no más, y ya uno se siente que de pronto no puede dar lo mismo que daba uno antes, pero hay algo que siempre me ha gustado a mí, y es la parte de la docencia. Entonces me gusta dar el conocimiento mío hacia las nuevas generaciones. Por ejemplo, finalizando el año en Sábado Felices y para iniciar el 2025, hay un proyecto muy bonito que se llama Generación H, que es tomar niños y toma uno un ahijado y es tratar de impulsarlos dentro del humor. Entonces eso me encanta, me fascina. Entonces desvincularse uno totalmente del grado de humorista, comediante, no. Pero sí me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la parte de hacer otras cosas. Hay un momento en que uno ya de pronto dice, no, yo quiero hacer otras cosas. Me encanta, por ejemplo, el cine, viajar, me gusta mucho escribir. Entonces todas esas cosas que siempre uno va a tener ahí. Entonces hay mucho por hacer en el momento en que uno ya se retire como humorista. Y en el tema del humor, ¿ha cambiado mucho? Sí. Usted sabe que décadas atrás veníamos de un humor blanco. Usted puso 2 ejemplos, Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños, tal. ¿Ha cambiado mucho el humor ahora de las nuevas generaciones? Sí, las nuevas generaciones se están dedicando más a hacer el tipo de la comedia como la que hacen los gringos, que es el stand-up comedy, y todo este tipo digamos, de variaciones de humor, y que son muy válidas, son muy buenos, y las personas que lo saben hacer es espectacular. Y viene a las nuevas generaciones les está gustando mucho el humor negro, el humor ácido, el humor donde la gente de pronto, muchos se sienten incómodos, pero bueno, o sea, son simplemente las nuevas facciones y las nuevas, digamos, propuestas que se están haciendo actualmente. ¿Alguno de las personas que usted ha imitado, por ejemplo, políticos, le ha hecho algún reclamo? No. ¿O le ha dicho, me encanta como usted me imita? ¿O? Sí, todos se sienten identificados, ¿Sí? y todos cuando han ido inclusive al programa de La Luciérnaga, los hemos hecho de frente, o en Sábado Felices cuando hacíamos un poco de humor político también, en fin, pero así que se hayan molestado, que hayan puesto queja, no Oigan, no he sentido el caso así o algo así, no. Una vez que me metí con algo de Chávez y me insultaron y todo, pero era más de allá para acá, pero la gente se ofende por un chiste. ¿Quién? ¿Un Diosdado por allá que Sí, les escribió? se ofenden por un chiste. Pero uno siempre dice, un chiste. Siempre uno cuando hace un chiste, o sea, hay tres reacciones. Uno que no lo entiende, otro que se ríe y el otro que se emberraca. Ajá. Entonces, cuando usted cumple esas tres es porque el chiste es bueno. Oiga, Nelson, ya para despedirnos, ya para cerrar, ¿qué mensaje le envía a los jóvenes que quieren irse
por el mundo de la comedia, que los ven a Sí. ustedes como referentes. Usted sabe que la radio sigue teniendo la penetración de hace muchos años, el programa de La Luciérnaga sigue siendo un referente. Habrá jóvenes que los escuchan y quieran ser como Sí. ustedes. Bueno, simplemente que quieran hacer humor, o sea, eso está súper bien porque la sociedad lo que necesita es eso, necesita reírse un poco y el humor es un bálsamo impresionante para toda la realidad tan dura que nosotros vivimos. Y lo único que les digo es que se comprometan al 100. Hay un reality que tiene más de 50 años y es Sábados Felices, o sea, Sábados Felices tiene una oportunidad para que toda la gente que quiera hacer humor vayan y participen y miren todos los que han salido ganadores. Aparte de eso, se pueden ganar una plata y pueden empezar a ver realmente si usted es bueno para eso. Entonces, Sábado Felices yo siempre lo he defendido por eso. Sábado Felices es el espacio que da de la parte de los cuentachistes, de la parte donde ya no son solo cuentachistes, sino van cuenteros, van comediantes, estandaperos, hacen... Ahorita acabó de ganar una señora que es espectacular, entonces, en fin, personajes. Entonces, si tú quieres hacer humor, o sea, atrévete. Y ahorita hay una cantidad de bares donde pueden ir a ensayar rutinas, en fin. O sea, ahorita hay un abanico que no teníamos nosotros. Nosotros todo lo hacíamos de una forma muy orgánica. Hoy día tú hablas con un pelado de 20 años que quiere hacer stand-up comedy y lo vas a ver en un bar y son espectaculares. Y eso me alegra, a mí me fascina y pues nada, y que sean originales, que cada uno tenga su estilo, entonces eso es espectacular. Usted se ganó un carro, ¿no? Sí, yo me gané el carro en el 96, fue la final. ¿Qué carro era? Era un Renault 9, Personalité se llamaba ese, un Renault 9, y bueno, yo me lo propuse y lo hice. Lo hice y siempre me gustó y entonces ahí fue cuando empezó, digamos, esa carrera. Venga, pero cuénteme una cosa, ¿el carro lo conservó o lo recibió y lo vendió? Lo vendí porque es que usted sabe que eso tiene unos impuestos Sí, de ganancia ocasional. Entonces el carro valía 14 millones, el impuesto son el 20%. De los 14 eran 2.800.000. Pues yo no los tenía en el año 96. Entonces lo vendí y me compré un carro Más más barato, un Sprint modelo 95 de un año anterior. Que eso era una nave Claro, en aquella época, con claro. 5.000 kilómetros. Entonces prácticamente estrené y con lo que me quedó me compré un computador. Ajá. Me compré un computador que ahí era cuando estaba empezando la multimedia. Entonces con ese computador empecé a trabajar. Entonces ya era el gomelo de la época, tenía Exacto, carro, ya lo estaban carro, conociendo, exactamente, computador. y trabajaba en la docencia. Muy lindo. O sea, era el profe Gomelo. Sí, sí. Oiga, Nelson, mil gracias por haber estado. Ustedes. Un gusto Muchas gracias. haber conversado con usted, conocer otra faceta de usted. Siempre lo escuchamos, lo vemos, Gracias. haciendo reír, pero siempre es bueno conocerlos cómo son realmente. Como somos nosotros, sí. Muchas gracias de verdad y un abrazo para toda la gente y los quiero mucho. Cualquier cosa, ahí están mis redes sociales. Si necesitan un consejo para los que quieren ser humoristas, si necesitan algo, pues, no, pues ahí estamos nosotros, ya saben dónde nos ubicamos.